Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar nuevamente reunidos. Gracias a Dios. Como decía nuestro hermano Edgar, llevamos ya 10 domingos que hemos estado trabajando sobre la familia. Y hoy es el último, hoy concluimos esta serie de sermones. Gracias a Dios, hermanos, están todos en internet, por si alguien quiere pasarnos. Pero creo que es importante. La motivación de esta serie de sermones fue una conferencia a la que asistimos mi esposo y yo, donde hablaba este conferencista que se llama Agustín de la famosa, bueno, no famosa, no sé, para mí desconocida, la deconstrucción de la familia y de los valores. Y decía que esta deconstrucción consiste básicamente no en tirar y volver a hacer algo nuevo, sino que la sociedad, la filosofía moderna, las ideas nuevas, el pecado, nos están metiendo cosas dentro de la familia que no deberían de ir. Y están quitando lo que debería de ir, poniendo las cosas que no deben de ir. Están quitando los fundamentos verdaderos, antiguos, y están poniendo fundamentos de papel que no valen. Y bueno, esa fue la motivación. Y hoy vamos a concluir esta serie de sermones, hermanos, sobre la familia, en donde hemos planteado el plan, el modelo, el patrón o el diseño, o como le queramos llamar, a lo que Dios puso como orden para normar las relaciones entre sus criaturas. Hemos analizado con detalle, creo, al fundamento que es la sumisión y la unidad como base de todas las relaciones. Hemos analizado el plan de Dios para las esposas, 2 domingos, para los esposos, 2 domingos, para los hijos, 2 domingos, y para los padres, 2 domingos que concluimos la semana pasada. 10 domingos, y hoy vamos a concluir. ¿Y de qué más vamos a hablar? Si ya cubrimos todo, aparentemente. Y creo que para cerrar, y en medio de este bombardeo del mundo hacia la familia, la pregunta es, ¿cuál es la clave para mantener la unidad familiar? ¿Qué se necesita para tener una familia duradera? Me preguntaban esta semana, ¿cuántos años llevas casado con tu esposa? Dije, este año cumplo 44 años. ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí, 44 años. ¿Verdad? Es que ya casi nadie llega a eso. ¿Cuál es entonces la clave? ¿Cómo le haces? Me dijeron. ¿Cuál es la clave para mantener la unidad familiar a lo largo de este tiempo? ¿Cuál es la virtud? ¿De qué cualidad podemos hablar para que podamos desarrollar y mantener unida a la familia? Así que yo creo, hermanos, vamos a hablar de la virtud más importante en cualquier relación. El ingrediente más importante para mantener unido un matrimonio y que es algo absolutamente crucial para el éxito de un matrimonio y de una familia. Y en una palabra, hermanos, es el perdón. El perdón. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en primer lugar, no importa con quién estés casado, te va a fallar. No importa con quién estés casado, te va a ofender. No importa con quién estés casado, te va a malinterpretar. No te va a entender
Además, tú la o lo vas a ofender también. Tú vas a pecar contra él o contra ella. Tú vas a decepcionarla o decepcionarlo. Y eso es verdad y absolutamente cierto en cualquier relación. ¿Por qué? Porque somos criaturas que nacimos en pecado. Somos personas caídas de la gracia. Así nacimos todos. Y lo que esencialmente evita la destrucción en todas las relaciones es el perdón. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Nunca es un hombre más cuerdo, más noble o más honorable que cuando perdona. Vivimos en una sociedad que no lo acepta, que eso no es válido, no lo reconoce, que el perdón no existe, es malo para la sociedad. Y como consecuencia, todas las relaciones se destruyen por todos lados. Vivimos en una sociedad triste, patética, que está en camino de la autodestrucción, y uno de los grandes contribuyentes a esa autodestrucción es el menosprecio por el perdón. Nadie necesita perdón hoy. Y la gente está llena de amargura, está llena de enojo, llena de odio, llena de venganza o de deseos de venganza hacia los demás. Y el mundo cree que la venganza de alguna manera es una virtud, que devolverle a alguien el daño causado es correcto y saludable. Eso nos enseñan. Dichas actitudes son aprobadas por nuestra cultura, son aprobadas en todo frente, son aprobadas por los consejeros matrimoniales. Dicen: no, pues ahora aguántame, si la hiciste te va a hacer, entonces ahora aguántame. Son aprobadas por los psicólogos modernos, que nos dicen que necesitamos expresar nuestro enojo, que necesitamos decirle a la gente lo que necesita oír, de lo que se va a morir. Necesitamos asegurarnos de no contener nuestro enojo. No te lo guardes, dicen, no te lo guardes, te hace daño. Dicen que necesitamos explotar de vez en cuando, que no lo ocultemos ni lo reprimamos. Y dichas actitudes son exaltadas en los héroes de nuestra cultura, que tienen la mentalidad de no dejarse de nadie y de darle su merecido a cualquier costo a sus ofensores. Y la gente hace héroes a estos vengadores. La primera película de estas, ya hace mucho tiempo, los chavos no la han visto, pero muchos de nosotros sí se acuerdan de Harry el Sucio. Se estaba vengando. Bueno, ya no se habla más de Rambo, los Rambos, el Terminator, y ahora los Avengers. ¿Qué significa Avenger? Vengador. Para este tipo de personas, la mayor satisfacción es matar y darle su merecido al ofensor. Venganza por las ofensas recibidas. Muchísima gente gasta tiempo, dinero y finalmente la vida persiguiendo por venganza a su prójimo, por cobrarle las ofensas. ¿Y qué creen? Es un gran negocio para los abogados. Es el mejor negocio para los abogados. El 90% de los abogados se dedica a cobrarle a otro la venganza de otro. Y no solamente para los abogados, sino para todo el sistema de justicia, que es corrupto. Nuestra cultura enseña
que no tienes que perdonar, porque tú no eres culpable de nada. Nos dice que debemos culpar a nuestros padres de nuestros problemas actuales, porque ahí está el problema, porque tuvimos padres tóxicos que nos dieron 3 nalgadas cuando nos portábamos mal. Y de nuevo el clamor de las generaciones de hoy es que yo soy una víctima, no es mi culpa, no soy responsable. Culpan de sus problemas y de cualquier otra cosa a otras personas. La culpa recae sobre otros. Y ahí colocamos esa culpa y nos tratamos de vengar. Y la venganza se agota a sí misma. En nuestra sociedad no hay lugar para el perdón. Con frecuencia se sugiere que el perdón no es saludable. En cierta manera dicen que es cobarde, que todos hemos sido oprimidos, abusados, que somos víctimas y que no debemos perdonar a nadie. Eso sí, perdónate a ti mismo porque te quieres mucho. Hermanos, pero el precio de la venganza, el precio de la falta de perdón es extremadamente alto. No perdonar tiene un costo severo. Y solamente les voy a dar 2. El no perdonar encarcela a la gente en el pasado. El no perdonar encarcela a la gente del pasado. Significa que mientras no estés dispuesto a perdonar a tus ofensores y a sus ofensas, te quedas esclavizado a ambos. Mientras que no estás dispuesto a perdonar al ofensor y a la ofensa, mantienes vivo el dolor y el rencor y estás rascando una herida abierta, evitando que sea sanada. Cuando no perdonas, estás sentenciado a vivir la vida sintiéndose tan mal ahora como cuando la ofensa y estás en el pasado y cada día te duele más. Como cuando la ofensa fue cometida sin ningún fin y entonces escoges fomentar, hacer crecer el odio y lo cultivas a lo largo de tu vida y la falta de perdón te encarcela al dolor de tu pasado. Segundo lugar, la falta de perdón inevitablemente produce amargura profunda. Es un cáncer infeccioso en el corazón. Dicha amargura es mala, es devastadora, trae esos pensamientos malos, trae esas memorias que distorsionan cómo ves la vida. Y el enojo que se sale de control. Te enojas de cualquier cosa y no sabes ni por qué. Tus emociones están fuera de control. Y entonces empiezas a tener ideas desesperadas para vengarte. Y toda conversación que tienes se vuelve un foro para calumniar a la persona que odias, para difamarla, para maldecirla. La falta de perdón es algo muy, muy severo. Te va a esclavizar. Te va a someter al dolor de su pasado y va a proveerte de una amargura profunda. Pero por otro lado, hermanos, el perdón trae libertad total del pasado. El perdón trae libertad de la amargura en el presente. Y cuando estudias la Biblia encontramos que hay muchísimas cosas acerca del perdón. Cuando menos hay 75 ilustraciones que describen de una manera vívida el perdón en la Biblia. Permítanme darle unas cuantas. Y ustedes van a buscar o se van a acordar de dónde está esto. Perdonar es darle la vuelta a la llave y abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. Es una metáfora que está en la Biblia. Perdonar es escribir en letras grandes sobre un pagaré: nada se debe. Nada se debe, todo está pagado. Colosenses 2. Perdonar es arrojar una flecha tan alto y tan lejos y con tanta fuerza que nunca jamás puedas encontrarla. Perdonar es sacar la basura
y desecharla para que la casa quede fresca y limpia. Perdonar es soltar el ancla y dejar que tu barco navegue y esté libre para ir a donde tú quieras. Perdonar es conceder el indulto total a un criminal condenado y sentenciado. Perdonar es cuando estás luchando y tienes agarrado a tu contrincante, aflojar la llave y dejarlo ir. Cuando ya lo tienes vencido, perdona. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos, de manera que nunca más puedas armarla. Son algunas de las cuantas bellas ilustraciones en la Biblia que describen el perdón. El perdón es un acto y una actitud maravillosa, virtuosa, liberadora, amorosa. Hermanos, tiene sentido perdonar. Es saludable, es liberador, es sensato, alivia la tensión, trae paz, solicita amor. Y de nuevo repito, es el hombre mostrando su mejor nivel de cordura, de nobleza. Es la gloria del hombre pasar por alto la ofensa. Debo decir esto, hermanos, ninguna relación puede sobrevivir a la ausencia de perdón. Si no perdonas continuamente, vas a acumular una amargura que destruye toda relación. ¿Y cuál es la razón bíblica? ¿Cuál es la razón teológica y espiritual por la que debemos perdonar? Más allá de una mera virtud, más allá de una mera nobleza. Yo encontré muchas, pero nada más les voy a decir 10. Así que saquen sus tortas. Pero hermanos, les voy a decir la primera, y tal vez la más importante. Y realmente está en primer lugar porque es lo mejor. El perdón es el acto más semejante a Dios que tú y yo pudiéramos hacer. Es donde más nos podemos parecer a Dios y a Jesucristo. Esa es la primera razón. Y esa es la más importante. Ningún acto es más parecido a Dios que el perdón. El perdón es una promesa declarada verbalmente o escrita, que se concede de manera personal, que sale del corazón, y es una afirmación de amor inmerecido, que afirma a un ofensor que no hay más enojo, que no hay más odio, que no hay deseo de venganza, porque la culpabilidad y la responsabilidad han sido quitadas. Y esa es precisamente la actitud de Dios hacia ti y a mí, hacia nosotros pecadores. Dios en las Escrituras nos concede una promesa verbalmente declarada, dada de manera personal, de amor inmerecido que no nos hemos ganado, que afirma que Dios ya no está enojado contigo y conmigo, que Él ya no tiene odio, que no tiene deseo de vengarse, que no habrá castigo, que no habrá condenación, porque la culpabilidad y la responsabilidad y la vergüenza han sido borradas en la cruz de Cristo. Esa es la actitud de Dios hacia aquellos que creen en Él. Y eso es lo que debemos de hacer para parecernos un poquito a Dios. No podemos hacer nada más, eso es lo que podemos hacer así. Y esta característica de Dios está exaltada en las Escrituras, hermanos. Desde Éxodo 34:6, cuando Moisés estaba escondido ahí en la roca,
Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo característico de Dios. Grande, fuerte, pero grande en misericordia y verdad. Nunca nos pareceremos tanto a Dios como cuando perdonamos. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El Salmo 85 dice lo mismo. Y el Salmo 130 también, de lo profundo de mi corazón, clama mi alma por tu perdón. A lo largo de las Escrituras leemos del perdón de Dios, que no se acuerda más de nuestros pecados, que los sepulta en las profundidades del mar, que los aleja tan lejos como el oriente del occidente. Pero si queremos la culminación del testimonio del perdón de Dios, solo necesitamos leer la historia del hijo pródigo en Lucas 15. ¿Se acuerdan? ¿La conocen? Ese hijo no era diferente de muchos hijos, de muchos de nosotros. Era avaro, ansioso por tener en sus manos la riqueza que no había ganado, insensato en términos humanos, en la manera en que la ganó, menospreció a su padre, salió para vivir con aquellos que lo explotaron y que después lo dejaron en la miseria de su propio pecado. Cuando el dinero se acabó, llegó al punto en que entendió en dónde se encontraba. Y mientras alimentaba a los cerdos y vivía esa experiencia en una posilga, en cierta manera un espejo de su vida, él despertó un día y dijo, los siervos de mi papá viven mejor que yo. Y dijo, iré a mi padre. Y sin esperar el perdón, él solamente quería pedir perdón y pedir ser un esclavo más. No quería pedir ser hijo. Pensaba que había perdido ese privilegio. Lo único que quería era un techo sobre su cabeza y comer un poco mejor de lo que los cerdos estaban comiendo en ese momento. Y entonces comenzó su camino de regreso. Y Jesús usa esa historia para enseñarnos cómo perdonar. El Padre no espera ni siquiera que el hijo pecador llegue. Cuando lo ve venir de lejos, cuando reconoce su figura, corre a su encuentro. Y cuando el hijo comienza a decir que lo siente, el Padre lo calla con un abrazo y con un beso y lo ama. Y le coloca el mejor atuendo y le coloca el mejor anillo en su dedo y saca la mejor carne y cocina la mejor comida que tiene y prende la música, invita a sus amigos y a la familia y hace una fiesta y orgullosamente lo invita para que de facto sea su hijo que regresa. Así es Dios con nosotros. Así es Dios como perdona de la manera grandiosa, abundante, generosa. Pero esta historia también nos advierte que actuar de esta manera va a ser mal entendido por los demás. ¿Por qué lo perdonas? Después de todo lo que te hizo, lo perdonas. El mundo lo va a malentender y no te van a valorar, aún en tu propia familia. ¿Recuerdan al hijo mayor que se quedó en casa? Se enojó y le dijo a su padre, ¿cómo eres necio, cómo eres insensato para perdonar a este torpe hermano mío que desperdició todo lo que tenía, que debería regresarse, lo debías de mandar de nuevo allá a conocerlos? Así nos pueden tratar.
pero Dios perdonó. Dios le explicó al hijo y le dijo, entra a la fiesta si quieres. No sabemos si entró o no, pero la invitación también está abierta. Pero el Padre perdonador solo podía decir que Él ama y que siempre amaría al hijo pródigo. Aunque el hijo haya cometido ofensas serias en contra de Él, Él lo perdona de manera plena y total, por el mero gozo de la reconciliación y por la mera emoción de la restauración. Jesús, siendo ejecutado en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, tan parecido a Dios y a Jesús, siendo aplastado por las piedras que llegaban a su cuerpo, dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Thomas More, un canciller de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII, fue juzgado injustamente y condenado a muerte por oponerse a los pecados del rey. Y le dijo esto a sus jueces una vez que lo había condenado, y cito, así como el apóstol Pablo tenía la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban a muerte, y así como ambos ahora son santos en el cielo y continuarán siendo amigos para siempre, así también yo ciertamente confío y por tanto oraré de todo corazón que aunque ahora ustedes, señores, hayan sido jueces de mi condenación, no obstante después con gusto nos encontraremos en el cielo en salvación. Así dijo a los jueces que dictaron su sentencia para que fuera la verdad. Fin de la cita. Hermanos, eso es ser semejante a Dios, tener un espíritu perdonador hacia sus ejecutores. Dios ha sido ofendido de manera abierta, total, descarada, blasfema, deshonrosa, y sin embargo, de manera delante, pronta y dispuesta, nos perdona, simplemente por el mero gozo y la gloria de la reconciliación. Y este es el punto primordial de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. Imitáis a Dios. Y nosotros imitamos a Dios cuando perdonamos. Ese es el llamado a ser semejante a Dios. Hermanos, es muy difícil destruir una relación si perdonas todas las ofensas. Colosenses 3:13, Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere algo contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, que así también hacedlo vosotros. Es semejante a Dios el perdonar. Mateo 5. Recordemos las palabras conocidas de nuestro Señor, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cuando hacéis esto, dice, son hijos de vuestro Padre. Él perdona cuando ustedes perdonan, y nosotros somos como Él cuando perdonamos. Un matrimonio, una familia, se dirige a un desastre terrible si continuamente acumulan hostilidad por las ofensas recibidas o las ofensas expresadas y acumulan amargura en su corazón, pero cuando hay perdón inmediato, el desastre huye. Esa es la clave para sostener una relación. Hijos, lo mismo hacia sus padres. Padres, lo mismo hacia sus hijos. Entre hermanos, la misma situación. Perdón, perdón, perdón. Porque eso es ser como Dios. Practiquemos, desarrollemos la virtud. Nadie nace con virtudes, se cultivan.
Y el perdón se debe de cultivar. Número 2, ¿qué otros motivos bíblicos para el perdón tenemos? El 6º mandamiento dice, no matarás. Pero no es homicidio únicamente lo que está prohibido por el 6º mandamiento. Esa es la segunda razón. No es el homicidio únicamente lo que está prohibido por el 6º mandamiento. Involucra mucho más que tan solo la idea del homicidio. Mateo 5, 21 al 22 dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos enseña lo que significa no matarás. No nada más como el cuate que no le dio a tronco. No, va mucho más. El punto es, no solo no mates, sino que implícito en ello está el motivo o la actitud que resulta en eso. El odio, el enojo, la ira, la malicia, toda mala intención, toda amargura, todo eso. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Así de simple. Y cada vez más seguido, hermanos, oímos acerca de los homicidios entre matrimonios. Entre él, hacia ella, entre ella, hacia él. Y es increíble. Pero no solo eso es lo que es menospreciado por Dios. Es también la actitud. Es la actitud que dice, bueno, no lo mato, pero me voy, ya no lo quiero ver. O peor, bueno, yo no lo mato, pero me encantaría que le pasara una información. O sea, es lo mismo. Jesús dijo, ama a tu enemigo como te amas a ti mismo. Necesitas ver al que no quieres perdonar como la creación de Dios y amar y perdonar simplemente por aquello de lo que hay en Dios en él. Y si es cristiano más, lleva la imagen moral de Dios. Y si no es cristiano, lleva la imagen natural de Dios. Así que veamos a la imagen, veamos a esas personas. ¿Para qué? Para poderles perdonar. Si estás enojado con alguien, confiésalo como iniquidad. Si buscas venganza hacia alguien, confiésalo como pecado. Si realmente quieres saber lo que mereces, dice este texto, Mateo 5, 22, que te espera el fuego. Te espera el fuego. Cualquier otra cosa es simplemente un beneficio. Hermanos, tenemos que ser lo suficientemente humildes como para que ninguna ofensa en contra nuestra sea digna de odiar. Como decimos, hijo, que se resbale, que pase, no hay bronca. Toda ofensa en contra tuya es digna de perdón. Todo. No, pero esto no. No, pero toda ofensa en contra tuya es digna de perdón. La tercera razón, cuando hablas de perdón, la persona que te ha ofendido mucho más a Dios que a ti. La persona que te ha herido, que te ha hecho mal, ha ofendido, ha herido, ha maltratado más a Dios que a ti. Algunas veces los matrimonios dicen, ya no aguanto más, ya estoy hasta la coronilla, ya no quiero tolerar un día más de esto. Y creen que esa es la ofensa final en contra de ellos.
cuando en realidad es que si ha habido pecado en la vida de esa persona que te ha ofendido a Dios mucho más de lo que te ha ofendido a ti. Y si Dios, quien es más santo que tú, te ha perdonado a ese que te está ofendiendo, ¿tú quién eres para no perdonarlo? Tú que eres menos santo, puedes perdonar esa ofensa menor. Sea lo que sea que tu cónyuge o que tu familiar pecador ha hecho en contra de ti, lo ha hecho en contra de Dios. Y Dios perdona de manera total, plena, libre, absoluta. Y si Dios, quien es el más santo y el más ofendido, puede perdonar, ¿por qué tú no? Recordemos cuando David estaba recitando ante Dios, confesando su pecado y su penitencia, el Salmo 51, a pesar de que había pecado contra Betsabé, contra Urias, contra su pueblo, contra su otra familia, contra todos los demás, dice, contra ti y contra ti solo he pecado. David tenía la perspectiva correcta. Él sabía que había ofendido a todos los demás, pero que principalmente había ofendido a Dios. Salmo 41:4 dice también, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Dios es aquel en contra de quien pecamos, de la manera más severa en cualquier situación. Y si Dios, quien es el ofendido de manera más severa, perdona con tanta disposición, ¿cómo es que nosotros no podemos perdonar? Entonces llevamos 3. Perdonamos porque nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. Perdonamos porque Dios prohíbe el enojo, el odio y las actitudes de venganza. Perdonamos porque Dios es quien fue el más ofendido y quien nos ha perdonado a nosotros. Y nosotros, que hemos sido los menos ofendidos, podemos hacer lo mismo. 4. Y quiero recordar algo que necesitamos nosotros saber periódicamente y continuamente, y que lo podemos hacer cada que tomamos la Santa Cena. Antes de ser salvos, éramos dignos del infierno eterno. La eternidad no será suficiente para pagar el pecado. Tú personalmente, la eternidad no es suficiente para pagar el pecado. Porque antes de ser salvo, allá ibas. Tenemos crímenes en nuestro país. Tenemos también un sistema de justicia que da sentencias de acuerdo a la categoría de estos crímenes. Desde una pequeña multa por pasarse un alto, por estacionarse en un lugar prohibido, hasta la prisión perpetua, por decirlo así. Pero ¿qué tipo de crimen es aquel que solo puede ser pagado por el castigo eterno? Algo aterrador. Y cualquiera de nosotros, sin importar cómo nos evaluemos a nosotros mismos, si no estamos en Cristo, si no hemos sido perdonados por Dios, hemos ofendido tanto a Dios como para no poder pagar esa ofensa, y no nos queda más que el castigo eterno. ¿Quién estuvo delante de Dios con el peso del pecado que inclusive una eternidad de dolor no puede eliminar ese castigo? Nosotros. ¿Pero qué pasó? A ti y a mí se nos perdonó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo. Nada más por eso. No hay ningún mérito nuestro. Y ese es el punto entero de la parábola que hay en Mateo 18. ¿Se acuerdan? Donde muchas personas son traídas al rey que le deben una deuda enorme que nunca podrán pagar. Pero el rey los perdona. Y uno de estos hombres que se le perdona una deuda enorme, impagable, la cual es la descripción del castigo eterno y es nuestro peso del pecado,
se le perdona y él acepta el perdón y sale y se encuentra un hombre que le debe unas cuantas semanas de sueldo y lo estrangula, lo quiere ahorcar y le dice que quiere que lo pague, que quiere que le pague y el hombre no puede pagarle y lo mete a la cárcel. Y es inconcebible. Los que están junto a él se quedan boquiabiertos, no lo pueden creer. Cuando Jesús presentó esta historia, seguramente se sacudieron también los discípulos al saber este hecho, después de que a alguien se le perdonó tanto, que se diera la vuelta y no perdonara a alguien tampoco. No es exactamente lo que nosotros hacemos muchas veces. Hemos sido perdonados por Dios de una deuda impagable, inconcebible. ¿No perdonaremos entonces deudas menores que otros nos deben? Hermano, hermana, en tu matrimonio necesitas apresurarte a perdonar lo más rápido que puedas, inclusive cuando la ofensa se está llevando a cabo. Tus pensamientos deben estar dirigidos hacia el perdón. Qué ingratitud tan insensible tuvo este siervo en Mateo 18 y lo demuestra a quien se le ha perdonado esta deuda impagable. Y después sale corriendo y no lo perdona al que le debe poco. ¿Acaso tú eres una persona más justa que Dios? ¿Acaso tú eres más digno que Dios? ¿Acaso tú tienes más derecho de cobrar que Dios? ¿Acaso tienes tú una ley más demandante que la de Dios? ¿Acaso eres digno de un mejor trato que el de Dios? Hermanos, es inconcebible que no podamos perdonar. Y esa es la cuarta razón. Si el Señor nos ha perdonado tanto, ¿por qué no podemos perdonar? 5. El que no perdona no va a disfrutar del amor de los otros cristianos. No va a poder vivir en comunión. Y en un matrimonio, el que no perdona no va a poder vivir plenamente su matrimonio, su familia. Viven en el mismo techo, pero están peleados, no se han perdonado, no se hablan. Hay puro resentimiento, hostilidad, odio, amargura. ¿Y qué sucede? Hay destrucción del matrimonio y hay la pérdida de la comunión cristiana. Quedas fuera de la iglesia, solito destruyes, pierde la comunión. Y la iglesia de repente hace su chapa, se vuelve juez. Mateo 18:31 dice que el hombre que trata de obtener su dinero del que le debe unos pocos salarios y que lo arroja en prisión, dice el versículo 31, y cuando sus consiervos vieron lo que pasó, estaban profundamente entristecidos y vinieron y le reportaron a su amo todo lo que había pasado. No podían creer que el hombre hiciera esto, no podían creer el grado de la falta de perdón. Fueron al rey y el rey, ¿qué hizo? Ah, sí, tráigame. No pudiste perdonar a este barrio, te perdone tanto, salvo un historia. Pues ahora vas para adentro y hasta que no me pagues. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Quién fue con el chisme? Digo, no, que el rey no hubiera salido. La iglesia, los consiervos. Señor, ¿qué hacemos con este que no quiere perdonar? Con este que no quiere obedecer, con este que sigue en pecado. Tráiganmelo. Y el Señor juzga y el Señor hace. Hebreos 10:24 dice que necesitamos estar juntos para estimularnos a las buenas obras de manera mutua. Necesitamos la vida del pueblo de Dios. Y estos amigos se volvieron en contra del hombre que no perdonó y lo entregaron a Dios. Implementaron la disciplina de la iglesia. Sexta razón. El no perdonar, hermanos, resulta en disciplina divina. El no perdonar resulta en disciplina divina. ¿Qué le pasó a este hombre? Ya lo vimos en el versículo 32. El rey lo llama y le dice: siervo impío, toda esa deuda que te perdoné porque me pediste así,
¿No deberías haber tenido tu misericordia de tu siervo, así como yo tuve misericordia de ti? Es increíble que él no la tuvo. Y ahora su Señor, movido a enojo, lo entrega a los atormentadores hasta que pague todo lo que debe. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de nosotros si no perdona a su hermano de su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Disciplina, hermanos. Disciplina seria, que puede ser de muchas formas, dificultades, enfermedades. Santiago 2:13 dice lo mismo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestra misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 5:7. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Si tú no tienes misericordia para perdonar, Dios te va a entregar, Dios te va a cobrar. Séptimo, el que no perdona no será perdonado. Mateo 6:12. Parte de lo que Jesucristo les enseña a orar dice, y perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras transgresiones. ¿Y qué dice después? Ay, mejor nos callamos, pero lo contamos, porque no perdonamos a nuestros deudores, así como nosotros, así como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Tenemos esta afirmación bastante clara: perdónanos, porque así perdonamos nosotros a otros. Y vean lo que dice después, en el mismo capítulo del versículo 14-15, dice, ya después de la oración, dice, porque si vosotros perdonáis a los hombres sus transgresiones, tu Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, entonces vuestro Padre, ¿qué? No perdonará vuestras transgresiones. ¿Más claro? ¿No quieren más claro? Ni el agua, hermano. Si perdonas, vas a ser perdonado. Y si no, Dios te va a tratar como tratas a los otros. 8. La ausencia de perdón, hermanos. ¿Saben también qué sucede? Nos descalifica para adorar. Si no perdonamos, nos descalificamos de poder venir a adorar y cantarle y traer ofrendas a nuestro Dios. Y entonces lo que venimos a hacer aquí se convierte en un acto de hipocresía. Mateo 5, 23 y 24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No te acerques a Dios con la intención de adorar si traes broncas con tu esposa, con tu prójimo, con tus hijos. Arregla las diferencias, habla, perdona. No es hablar por hablar, es perdonar en humildad, en sumisión. No te acerques a Dios con la intención de adorar si hay un problema que no ha sido resuelto con otro cristiano, y menos con alguien de tu familia, tu esposa o tus hijos. La reconciliación debe preceder a la adoración. Aun si nosotros no estamos enojados, si hay quien está enojado con nosotros, debemos perdonar y buscar la reconciliación de manera libre del corazón y hacer lo que podamos para corregir la situación. Dice el Salmo 66 que el Señor no te va a oír. La ausencia de perdón, pues, te descalifica para orar. 9. No perdonar, hermanos, es usurpar la autoridad de Dios. No perdonar es creerse más que Dios. Y supongo que este es el viaje del ego definitivo, donde me creo lo mejor de lo mejor, porque te colocas
como el que tiene en la mano la espada del juicio divino. Muchos piensan, bueno, Dios a lo mejor no está tan enojado como yo, o a lo mejor Él está dispuesto a perdonar, pero yo no, a mí no me la vuelven a hacer. Y le quitas la espada del juicio de la mano de Dios y tú decides usarla. Y tú te encargas de la venganza privada. Romanos 12, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es solo facultad de Dios el castigar y el vengarse. No tienes que estar buscando la venganza con todo el mundo. No tienes que devolver lo que tú crees que ellos se merecen. Ese no es tu trabajo. No eres un Avenger. ¿Qué dice la palabra? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y así simplemente acumulas bendiciones sobre él. Tanto que te va a tener que pedir perdón. Esto es ascuas de fuego. No se va a quemar. Lo vas a bendecir tanto que no le va a quedar más remedio que rendirse ante Dios y pedirte perdón. Vence su maldad con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerda esto, Romanos 12:19. Deja lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dios se va a encargar de todo. No estamos calificados. Y cuando, por así decirlo, le quitamos la espada de la mano de Dios y no perdonamos, estamos usurpando su autoridad. Y cierro con el punto 10. Un punto final que clama a nosotros para que perdonemos. Y es un punto muy importante, que podría además ser un mensaje entero, no se puede, o una serie de mensajes. Hermanos, las ofensas en contra tuya son pruebas que el Señor permite. Mediante estas pruebas, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Te está perfeccionando. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe lleva a cabo una obra perfecta. Primera de Pedro 5:10. Después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfecciona. Segunda de Corintios 12, simplemente una porción magnífica de las Escrituras, donde el apóstol Pablo habla de su aflicción de la carne, de su aflicción, de los insultos, de su persecución, de sus dificultades, y dice, estoy contento con todo esto porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Su gracia es suficiente para mí en mis debilidades. Permítanme decirles algo, hermanos. Tú puedes pensar tal vez que tienes una matrimonio difícil, que estás en una posición problemática. Jóvenes pueden pensar que están en broncas con sus padres, que tienen conflicto en el hogar. Pero fíjense bien, sus ofensas, las ofensas que son cometidas en contra suya, son pruebas que Dios usará para fortalecerte como su hijo. No huyas de ellas. La crítica, las injusticias, las ofensas, las persecuciones, los maltratos, tienen el propósito de que madures espiritualmente. No huyas de este proceso. Quédate ahí. Aun si crees que no aguantas. Pero si respondes a la prueba de la manera como Dios manda, esas pruebas te harán más como Cristo. Y esa es la mejor meta de tu vida. No te preocupes mucho por tus heridas. Preocúpate más por tu santidad.
Recuérdate que en sus pruebas, en esas pruebas, Dios está trabajando, haciéndote más fuerte y santo. Y cuando todo está dicho y está hecho, lo que mantiene una relación unida es el perdón. Porque definitivamente vamos a fallar, y vamos a ofender, y vamos a herir, y nos va a doler, y nos va a lastimar. Pero donde hay perdón total y constante, la relación se mantiene unida, y Dios es honrado, y la bendición es derramada. Abran sus Biblias, por favor. Al final, la teología bíblica del perdón se resume en este pasaje. Primera de Pedro 2, versículos 19 a 25. Y lo leemos al final para que se quede con esto, hermanos. Primera de Pedro 2, versículos 19 a 25. Dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amanecía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y este es el modelo, hermanos. Nunca nadie sufrió al grado en el que Jesús sufrió. Él fue perfecto, sin pecado. Nunca hubo engaño en su boca y sin embargo sufrió más que cualquier otro hombre o mujer. Y él no mereció nada de esto. Y en medio del sufrimiento nunca se vengó. Él lo aceptó y simplemente se encomendó a Dios para cumplir los propósitos que Dios tenía en mente. Hermano, deja que Dios te perfeccione a través de las pruebas. El perdón trae el cielo a la tierra. El perdón coloca la paz del cielo en el corazón del pecador. El perdón es la imagen de Dios. El perdón es la extensión del reino de Cristo. El perdón es lo que hace que una relación dure. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque hemos podido terminar esta serie de enseñanzas que tú nos dejas muy claras en la palabra. Permite que podamos entenderlas, asimilarlas, honrarlas. Perdónanos, Padre, por todo lo que no hemos hecho o por lo que hemos hecho, Señor, que tú nos dices que no hagamos. Padre, perdónanos porque sabemos que fallamos. Pero permítenos, Señor, cada día ser mejores delante de ti y poder perdonar y poder mantener unidas nuestras relaciones. Que podamos honrarte, Señor, que podamos realmente hacer ver que reinas en nuestros corazones, Señor, con esto, esas actitudes de perdón.